Zelensky ha perdido la poca cordura que le quedaba. Sobre todo cuando ya no es necesario, jamás fue indispensable, pero ahora ya no es ni siquiera necesario en los grandes planes de Estados Unidos. Tan es así que se llevó a cabo la famosa reunión, la famosa primera etapa de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para hablar sobre Ucrania sin Ucrania. Y Zelensky perdió el control. Tomó la decisión de bombardear un puesto, un oleoducto de Estados Unidos porque lo dejaron fuera. Y si lo dejan fuera, ellos van a atacar por todos lados. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Pero el punto más importante de estas negociaciones quizás no sea el detener los ataques de Rusia a Ucrania. La intención va a ser detener a Ucrania, porque en los últimos minutos de concluir este lunes, veíamos ya el inicio de las negociaciones de paz. Veíamos la paz en el camino. Pero Zelensky dijo no, sin mí no habrá paz. Y realizaron ataques con drones a la infraestructura energética de Rusia. Esta vez se hizo el ataque con un factor añadido. A una estación petrolífera perteneciente a un consorcio internacional que no está sancionado casualmente con participación estadounidense y de la Unión Europea. En la estrategia que se está generando en las últimas horas es el ataque a la infraestructura energética de Rusia, pero que va a afectar a Estados Unidos, porque conmigo van a tener que negociar. Y ya no solo el entregarle todos los recursos, todas las tierras raras que posee Ucrania a Estados Unidos, no, eso queda completamente fuera, porque no los tomaron en cuenta a la hora de las negociaciones. Este ataque ucraniano se llevó a cabo este 16 de febrero en la noche y afectó drásticamente a las operaciones de la estación de bombeo de petróleo del consorcio del oleoducto de Caspio. Este se encuentra en Rusia, el CPC, la empresa que no está sancionada casualmente, y tenemos que recalcarlo porque a Estados Unidos le encanta sancionar a todas las empresas, a todas las compañías rusas, pero a las que tienen una participación estadounidense, a las que realmente benefician todavía a Estados Unidos, esas no reciben sanciones, obviamente. Y esta última cuenta con importantes participaciones europeas y norteamericanas. Tuvo que interrumpir el suministro de petróleo, y aunque aún no se ha tenido como tal el impacto significativo en el precio del combustible, sí se temen perjuicios más adelante. La situación se produce en medio de la reunión de Riad entre los ministros rusos de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y el asesor del presidente ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov. Ellos se reúnen con la delegación estadounidense conformada por el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz y el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio Steve Witkoff. Cuando hablamos de este último ataque, solo podemos llegar a pensar que se trata de una amenaza. El problema es que la Unión Europea y Ucrania ya no tienen armas, ya no tienen municiones ni forma de seguir atacando a Rusia. Quieren continuar los ataques. Por eso hacen este tipo de acciones un poquito desesperadas o muy desesperadas para llamar la atención y que Estados Unidos los tome en cuenta, pero no va a pasar. La estrategia que adoptó Kiev no solo muestra la desesperación de este líder ucraniano ante la inminente derrota final de este conflicto con Rusia, sino que él sabe que el tiempo para el conflicto se está acabando, que las condiciones para negociar la paz serán muy poco interesantes para Ucrania. En una metáfora de fútbol, es como si estuviéramos viendo el Super Bowl. El partido está llegando a su fin y el equipo ucraniano está perdiendo 0-40 de Rusia. Lanza desesperadamente un ataque para intentar marcar por lo menos un gol, el gol del honor,
pero ni así lo logran. Lo interesante es que mientras este ataque se llevaba a cabo, ni Rusia ni Estados Unidos lo tomaron en consideración. No les importó. Se llevaron a cabo las conversaciones en Riad de forma tranquila, como todos habíamos estado esperando. De hecho, las imágenes que se comparten a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación observan, por supuesto, la presencia de las autoridades de Riad y, por supuesto, sus representantes de Rusia y Estados Unidos. Lo que llama mucho la atención es la ligera sonrisita que tiene Sergei Lavrov. Pero en el caso del lado de Estados Unidos, llama la atención que la cara de Marco Rubio es de sufrimiento. En todo el evento, la cara es de sufrimiento, porque sabe que llega a esta mesa de negociaciones con una persona que enloqueció, atacó en el último momento a Rusia, cuando se supone que llega a Estados Unidos a negociar la paz en favor de Ucrania entre comillas. Pero no puedes llegar a negociar con un ataque que apenas está tratando de apagarle el incendio. Por eso llega Rusia a negociar y a negociar a favor de ellos. El comentario o los comentarios que están saliendo de Marco Rubio no pintan nada bien para Estados Unidos. Absolutamente nada bien. Y mucho menos por este ataque. De hecho, en el momento en el que se lleva a cabo la rueda de prensa, primero vamos a escuchar a Marco Rubio, quien señaló que Estados Unidos necesita aprovechar la increíble oportunidad de asociarse con los rusos geopolíticamente en temas de interés común y de su economía. But ultimately, the Russian side will be indispensable to this effort, and so that process will begin. And then the third is, together with those other two, is beginning to engage in identifying the extraordinary opportunities that exist should this conflict come to a acceptable end, the credible opportunities that exist to partner with the Russians geopolitically on issues of common interest and frankly economically on issues that hopefully will be good for the world and will also improve our relations in the long term between these two important countries. ¿Qué quiere decir? Que necesitan empezar a negociar otra vez con Rusia. Algo perdieron y fue mucho dinero. Más adelante vamos a hablar de esa situación, de las empresas que están deseando regresar a Rusia. Porque casualmente entre las conversaciones, entre la intención de regresar también a Rusia, destaca la forma en la que muchas compañías quieren o están esperando a que se eliminen las sanciones. Casualmente, este reciente ataque con aviones no tripulados ucranianos es hasta cierto punto otra razón más para creer que hay que hacer entrar en razón a Volodymyr Zelensky y a su equipo. Esto fue lo que dijo Sergei Lavrov ante los eventos de los últimos días y sobre todo, porque plantea la idea de suspender los ataques a la infraestructura energética, pero para ello necesitan garantizar que Estados Unidos no se acerque, porque Estados Unidos siempre ha atacado únicamente la infraestructura energética vinculada con el campo militar. En el caso de Rusia, Estados Unidos no, atacan lo que sea y sobre todo el tema del petróleo, a pesar de que Estados Unidos le advirtió a Volodymyr Zelensky que no lo hiciera. Pero vamos a escuchar a Sergei Lavrov. Вызвана вот эта очередная выходка с нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь, по сути дела. Тут можно много причин привести, или, так сказать, догадываться о том, что лежало в основе того приказа, который кто-то все-таки в Киеве отдал, но это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его
команду необходимо урезонить, дать по рукам. Кстати, сегодня наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины. El que comete las locuras o los pasos en falso siempre fue Zelensky. Digamos que el que ha logrado mantener o llevar una guerra lo más pacíficamente posible y sobre todo lo más legítimamente posible fue Ucrania. Casualmente Lavrov dijo que estas conversaciones con Estados Unidos fueron muy útiles, que no solo escucharon a Estados Unidos, sino que se escucharon mutuamente. Tengo motivos para creer que ahora la parte estadounidense entiende mejor nuestra posición. La posición en la que se encuentra Rusia sobre Ucrania es muy clara, porque aprovechó la oportunidad Sergei Lavrov, Rusia, para decirle a Estados Unidos cómo realmente está el juego, cómo realmente está la posición al frente de la batalla. Ambos países han logrado resolver los problemas menos graves en sus relaciones, el nombramiento recíproco de enviados, la eliminación de algunas restricciones aplicadas a las misiones diplomáticas, esto en el caso sobre todo de colocar embajadores de cada país en estas naciones. Y por el lado de Estados Unidos y sus aliados tendrán que empezar a abordar las sanciones impuestas a Rusia para lograr una solución duradera y sostenible a este conflicto. Fue lo que dijo también Marco Rubio. Ya van a eliminar las sanciones que le costaron mucho dinero a los ciudadanos estadounidenses. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto dinero realmente estamos hablando en la pérdida que sufrió Estados Unidos ante estas sanciones? Nos vamos con este tema tan importante porque en las últimas horas, después de observar esta alianza, este inicio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, que debería haberse llevado a cabo desde hace años, pero se necesitaba a Donald Trump en el cargo prácticamente. Casualmente los funcionarios rusos responsables del aspecto económico de las conversaciones de paz centradas en Ucrania han proporcionado a sus homólogos estadounidenses una gráfica muy detallada donde se exponen 324 mil millones de dólares que Estados Unidos hoy ya no tiene. Se gastaron 200 mil millones de dólares entregándole en armas y municiones y más a Zelensky. 200 mil. Pero a esos 200 mil le vamos a sumar 324 mil millones de dólares, que fueron lo que perdieron las empresas de los Estados Unidos por abandonar el mercado ruso. Esto se lo expuso Moscú a los estadounidenses en esta conferencia. Vamos por sectores. Cuando hablamos de sectores, 123 mil millones de dólares en tecnologías de la información y medios perdieron en Estados Unidos. 94 mil millones de dólares en el sector de bienes de consumo. 71 mil millones de dólares en financiación. 23 mil millones de dólares en la industria. 10 mil millones de dólares en energía. Las cifras fueron proporcionadas por los medios rusos por el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. La información recopilada a partir de estos informes de disposición pública y declaraciones de empresas durante los últimos 2 años y medio nos muestran lo siguiente. Exxon. La empresa Exxon sufrió pérdidas, una reducción de 4 mil millones de dólares en sus negocios relacionados con Rusia. Exxon es esta famosa empresa de petróleo. Otro de los grandes perdedores fue McDonald's,
que registró una amortización no monetaria de $1.400 millones tan solo en el 2022, atribuida a su salida de Rusia. General Motors perdió $657 millones. La filial rusa de Google se declaró en quiebra en el 2023 con una deuda total de $587 millones. Un tribunal ruso ha multado a esta empresa con 2.5 billones de rublos por restricciones a los canales de medios rusos en YouTube. Así que también tienen que pagar esto. Whirlpool, esta famosa compañía Whirlpool, registró pérdidas por $400 millones relacionados con Rusia. Coca-Cola también lo hizo, perdió $195.4 millones. Disney reportó pérdidas por depreciación de activos intangibles en Rusia en el 2022 por $195 millones. IBM registró pérdidas por $300 millones en el 2022 y todavía se atreven a culpar a Rusia y a la inflación por la eliminación de 3.900 puestos de trabajo. Starbucks sufrió pérdidas no reveladas después de cerrar sus 130 cafeterías que estaban en el país y representan casi el 1% de las ventas mundiales. Microsoft perdió $126 millones. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tema de la tecnología. Microsoft, al igual que otras compañías en la que vamos a ir más adelante, que es precisamente Adobe, perdieron una gran cantidad de recursos. En el caso de Microsoft, $126 millones y en el caso de Adobe, $75 millones en pagos perdidos en Rusia y Bielorrusia también. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Resulta que estas compañías, sobre todo Microsoft y Adobe, de las que hemos estado mencionando hasta ahora, tenían un pequeño inconveniente. Todos sabemos que Microsoft tiene una paquetería para poder utilizar Word, Excel, PowerPoint, todos sus productos. Lo mismo pasa con Adobe, que tienen Photoshop, Audition y mucho, mucho más. Resulta que los rusos pagaban. Hay algo que muchos quizás no conocen, pero en el caso de este tipo de programas, se paga una membresía para poder utilizar los programas. La paquetería, en el caso de Adobe, es una muy grande. Y sobre todo programas de edición, programas con inteligencia artificial, en fin, una gran variedad de productos. Y resulta que los rusos sí pagan. En comparación con Estados Unidos y ya ni hablar de América del Sur, que tienden a descargar los programas pirateados y los instalan en sus computadoras sin pagar. Y los rusos, pues tenían la costumbre de pagar por los servicios, tanto la paquetería de Microsoft como la de Adobe. Adobe no tenía ni la más mínima idea de todo el dinero que iba a perder por salirse de Rusia, por no permitirle a los rusos seguir utilizando sus productos. Y de hecho, hicieron la solicitud para regresar cuando se dieron cuenta de que los rusos sí pagaban y que el dinero que estaban recibiendo de ganancias por quienes compraban sus productos, una muy buena parte venía de los rusos. Pero bueno, también Ford sufrió una pérdida de $122 millones. Nvidia perdió $100 millones también. Apple registró pérdidas por 79.3. Y de hecho, lo que llama la atención del caso de Apple fue que sí se les permitió regresar. El problema es que a la salida de muchas de estas compañías, cuando intentaban regresar, ya no podían hacerlo
de la misma manera, sobre todo porque en el caso de Apple, el presidente ruso Vladimir Putin les dijo a los ciudadanos, a ver, ya se fueron una vez, si se vuelven a ir ya no van a tener acceso a las actualizaciones otra vez, ya no se va a poder utilizar incluso tu teléfono porque te lo pueden bloquear desde la central. Eso es algo que Apple ha destacado, de que tiene esta seguridad en los teléfonos, computadoras y todo. Recordemos cuando se realizaron algunas manifestaciones en Estados Unidos y de hecho entraban a destruir las tiendas de Apple, todo lo que se encontraba en esas tiendas y que se robaron, todo lo podían bloquear desde la matriz. ¿Por qué? Porque precisamente la tecnología nos permite hacer eso. También Sharon enfrentó pérdidas por $80 millones en el cuarto trimestre de este 2023. Y bueno, ya platicamos de la pérdida de Adobe. Netflix eliminó 700,000 suscripciones de Rusia y esto le provocó una pérdida de $55.1 millones, potencialmente hablando, en un año. Aunque algunos rusos cambiaron sus cuentas a otras regiones, pero al final del día perdieron $55 millones, se estima. John Deere también detuvo la producción de una planta de 100,000 metros cuadrados en la que había invertido más de $40 millones entre el 2005 y 2022. Caterpillar, que se fue en el 2024, vio caer sus ganancias en Rusia de $64.5 millones en el 2021 a $2.3 millones en el 2023 antes de su liquidación. Visa y Mastercard registraron pérdidas por $35 y $30 millones respectivamente y son los primeros en que ya levantaron la mano y dijeron, nosotros sí queremos regresar. HP amortizó $23 millones, Cisco perdió $20.3, Oracle $13.7 millones. Western Union informó de una caída del 2% de sus ingresos en el 2022 debido a la pérdida de los mercados de Rusia y de Bielorrusia también por apoyar a Rusia. Esto es lo que pasa cuando te peleas con Rusia. Lo pierdes absolutamente todo. Absolutamente todo. Por el otro lado, finalmente nos vamos a una tragedia que ocurrió en Canadá. A través de diversas imágenes que se publican en las redes sociales, el medio AirPlus News detalló el momento exacto del accidente de un avión de pasajeros de Delta Airlines que se estrelló este lunes al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Canadá. En las imágenes captadas desde una aeronave estacionada en la pista se ve cómo el tren de aterrizaje colapsa. El ala derecha toca el suelo y se incendia mientras el fuselaje gira y termina boca arriba. Las 80 personas a bordo fueron evacuadas y de estas 18 resultaron heridas. Afortunadamente no hubo decesos. Nuevas imágenes de este avión operado por una filial de Delta Airlines que se volcó este lunes en el Aeropuerto Internacional Pearson han sido compartidas por TMZ. Los videos de las cámaras de vigilancia muestran cómo el Bombardier CRJ-900 de Endeavour Air, operado por Delta Connection, se estrella al aterrizar. Provoca inmediatamente una fuerte explosión y se trataba de un vuelo procedente de la ciudad estadounidense de Minneapolis. Las aerolíneas culpan a las condiciones climáticas invernales muy duras en la zona. Las imágenes que se comparten a través de las redes sociales y los medios de comunicación nos muestran precisamente el instante, el momento en el que estos pasajeros logran salir del avión. El momento exacto en el que el avión se estrella
fue captado por las cámaras de vigilancia. Definitivamente la situación en el tema de los aviones en Estados Unidos y ahora en Canadá, porque el avión procede de Estados Unidos, en este instante se observa también cómo está llegando el avión e inmediatamente cómo estalla. El problema es que muchos aviones en Estados Unidos han tenido algunos accidentes en los últimos días y en el último mes, por supuesto. Entonces, se debería de realizar una investigación total a todos los aviones en Estados Unidos y ahora incluyendo a Canadá, porque el avión procedía de Minneapolis, el avión procedía de Estados Unidos. Entonces se debería de hacer una investigación a estas aeronaves, sobre todo porque la vida de cientos de personas están en riesgo con estos equipos que parecen demasiado viejos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.